Bueno, junto con saludarles, quiero también expresarles también nuevamente mi alegría de estar acá para tener nuestra segunda clase de escuela dominical sobre la ética cristiana. ¿Ya? En esta escuela dominical lo que nosotros hacemos es tratar un tema, ¿cierto?, con más reflexión, tener un tiempo de tomarnos para estudiar un tema en particular. Y para partir vamos a hacer primero una oración a nuestro Señor para que nos guíe, y luego vamos a ver qué vimos la semana pasada para ir contextualizándonos. Así que oremos. Señor, agradecidos estamos, Señor, de que nos des la vida, Señor, de que nos des todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra iglesia, nuestra comunidad, Señor, nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque nos podemos ver, Señor, porque nos podemos compartir en una comunión, Señor, que siempre es rica, Señor, porque es en ti. Nos dirigimos a ti, Señor, sabiendo que somos hombres que fallamos, que te fallamos muchas veces, Señor, que no hacemos lo que tú nos pides, y a veces todo lo contrario, Señor, hacemos lo que tú nos pides que no hagamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que como iglesia siempre nos podamos presentar ante ti sinceros, transparentes, Señor, para que tú nos limpies, Señor, con tu sangre, Señor, tú nos limpies, Padre, con tu pureza, Señor, con tu santidad, Dios mío. Te rogamos esto, Señor, que tú guíes este estudio y que también podamos sacar un provecho, Señor, para la vida tanto personal como para nuestros prójimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok. Nos quedamos la semana pasada con una interrogante, que era, como hemos estado viendo el tema de la ética cristiana, uno de los desafíos que tiene la ética cristiana es poder cómo reflexionar en la ética cristiana en un mundo que hoy día tiene tantas opiniones. El mundo se abrió en las comunicaciones, entonces hoy día tenemos acceso a 1 millón de culturas, 1 millón de formas de hacer las cosas, y muchas veces lo que para nosotros era tan claro como el agua, hoy día se vuelve un poco confuso. Lo que para nosotros era obvio que sí, hoy día puede que sí, puede que no, en algunas partes no, en algunas partes sí. Entonces, hoy día realmente nosotros estamos enfrentados a poder reflexionar en estos temas de manera seria. O sea, reflexionar en qué consiste nuestra ética cristiana, cuáles son los puntos que nosotros podríamos transar, cuáles son los puntos que no debemos transar. Y a ver, solamente para sondear aquí qué tan atentos están. ¿Ustedes qué opinarían de un hombre que entra con chalas a un templo? Una falta de respeto. ¿Ya? Subjetivo porque no sé si es subjetivo o no. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué tipo de charla? Yo creo que nosotros podríamos esperar, pero el Señor ve el corazón de cada uno. ¿Ya? Bien, varias respuestas. Ahora, en los tiempos de Jesús toda la gente entraba con sandalias a los templos, ¿sí? Entonces, pongo este ejemplo para que despertemos así como el chip y digamos ya. O sea, hay cosas que hay que pensarlas en profundidad y de repente darle una vuelta más, porque cuando nos ponemos en casos hay que ponernos en los contextos, ¿cierto? Nadie pensaría en los tiempos de Jesús que entrar con sandalias era malo a un templo, porque era algo de la cultura, ¿ya? Entonces, eso nos lleva a pensar que hoy día de repente hay aspectos culturales que nosotros lo hemos elevado a normas casi sagradas, ¿ya? Entonces, es necesario
en la medida que vamos avanzando en el estudio de la ética, ir pensando en esto y ver cómo se aplica, ¿ya? Entonces, dijimos la semana pasada que la moral es de carácter práctico, era todo lo que se refería con las reglas, ¿cierto? Cómo vivía en las sociedades, las cosas que consideraban buenas. Y por otro lado, que la ética era de carácter teórico. Dijimos que, en conclusión, lo que hacía la ética era estudiar a la moral, ¿ya? Pero no solamente como estudiarla así, vamos a estudiar las reglas, no, sino que más que nada estudiar no como el hombre es, sino como el hombre debería ser. Eso es el fin de la ética. Responde preguntas como: ¿qué tipo de persona debo ser? ¿Qué debo hacer o qué acción debo tomar? ¿Cómo debo comportarme y tratar a otros? ¿Qué tipo de sociedad debo crear? ¿Cuáles son los ideales éticos que deben definir la obligación moral? ¿Cuáles son las motivaciones que deben regir nuestras acciones? ¿Cuáles son las virtudes que deben formar nuestro ser? ¿Cuáles son las metas que debemos perseguir y lograr como personas? ¿Ya? Todas esas preguntas son con las que lidia la ética. Preguntas muy profundas, ¿ya? Que yo creo que no responderíamos en 30 minutos. ¿Ya? Pero acerca de la moral, bueno, dijimos que estas dos se relacionan, ¿cierto? Respecto a la moral, me gustaría destacar algo. Hoy en día, nosotros vemos claramente dos dimensiones de la moral. Por un lado está la moral tradicional. ¿Qué significa esto? Dijimos que la moral era todo lo práctico, las reglas que nosotros hemos puesto como sociedad, la forma en que nos conducimos, ¿ya? Por eso de repente se habla de las buenas costumbres, la moral, lo que nosotros como sociedad, como pueblo consideramos correcto, ¿ya? Una dimensión de la moral tradicional es decir, lo que nosotros, este sistema de reglas que hemos llevado a través del tiempo, funciona y no deberíamos hacerle grandes cambios. O sea, deberíamos, en esta posición conservadora, nos mantenemos en esta moralidad, ¿ya? Entonces, la moral conservadora lo que hace es un llamado a ser parte de la moral vigente. O sea, decir, esta es la moral que tenemos y sigamos adelante con esta moral porque hemos probado a través de los siglos, a través del tiempo, a través de la historia, que funciona y que es la mejor manera de hacer la sociedad. Esta dimensión de la moral, por ejemplo, valora mucho los acuerdos que se tienen como sociedad y nos dice que nosotros como individuos nos tenemos que, en cierta manera, contextualizar al lugar donde estamos, ¿ya? Hay normas, por ejemplo, uno nace en una familia y la familia tiene sus normas. Cada familia normas diferentes, pero uno se adecúa a su familia, es enseñado de cierta manera y si yo tengo una perspectiva más tradicional, entonces quiero perpetuar ese modelo. Pero hoy en día se ha abierto fuertemente una dimensión de la moral que es lo que se llama la moral progresista o transformadora, como le dicen algunos. ¿Y qué significa eso? Que la gente, que los que sostienen esta perspectiva dicen que la moral que hoy día tenemos es posible mejorarla, es posible cambiarla, pero con el fin de perseguir un objetivo. Hoy día, por ejemplo, no sé si han escuchado, en la política se ve el progresismo, y el progresismo finalmente es, nosotros queremos alcanzar, no sé, un mejor Estado, una mejor sociedad, y somos capaces de cambiar la moralidad, o sea, lo que ayer era malo, hoy día podemos decir, bueno, si ese cambio nos va a nosotros como sociedad beneficiar. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos perspectivas, una moral más conservadora, una moral más progresista. Ahora, lo que les quería hacer hincapié en esto es que a veces nosotros como cristianos no hemos sabido lidiar con la moral progresista. Es cierto que, lo vamos a ver más adelante, nosotros como cristianos debemos ser fieles a ciertos principios y fundamentos. Sin embargo, la moral progresista sí nos desafía en un cierto aspecto, nos desafía. Porque, por ejemplo, uno de las bases de la moral progresista nos dice que el hombre puede siempre ir mejorando.
Esa es como una de las bases. Por algo dice, vamos a seguir cambiando las normas, porque nosotros podemos seguir mejorando como humanos y como sociedad. También, por ejemplo, la moral progresista se fija mucho en el contexto, en la historia. Dice, no, es que eso fue para 100 años atrás. En cambio, hoy día estamos en otra época, en otro momento, otras circunstancias. Y se enfoca mucho en el contexto. Entonces, ¿por qué hago esta explicación? Porque si bien nosotros debemos ser fieles a los compromisos de la palabra del Señor, es necesario entender los fundamentos de la moral de la otra persona que está al frente mío. Porque de repente nos enfrascamos en una discusión sobre un punto en vez de sobre los fundamentos de las cosas. O sea, por ejemplo, una persona dice sí al aborto, el otro dice no al aborto. Y están todo el rato peleando sobre sí al aborto o no al aborto, cuando la persona que está diciendo sí al aborto tiene sus fundamentos sobre ciertos principios. Por ejemplo, dice, es que esto es mejor para la sociedad, porque hay un problema sociedad que es que bla, 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 bla. ¿Entienden? Y nosotros debemos entonces ir profundizando en esos fundamentos de la gente, para poder comunicarnos con ellos de manera fructífera. De otra forma, lo único que vamos a estar haciendo es chocando todo el rato con alguien y no vamos a tener nunca un diálogo. En cambio, es diferente cuando uno dice, ¿tú estás de acuerdo con el aborto? Sí. Pero ¿cuáles son tus motivaciones para estar de acuerdo? No sé, es que yo quiero que la sociedad sea así. Yo también quiero que la sociedad así, sea mejor. Pero yo creo que se puede mejorar a través de esta vía. Y uno de repente logra desenredar un poco la conversación. Entonces, hacía un alcance respecto a esto, porque hay estas dos perspectivas y hoy en día la moral progresista es algo muy fuerte. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es ¿cuál debiera ser nuestra guía moral? O sea, como cristianos, ¿ya? En nuestra tradición cristiana se han propuesto 4 guías morales, ¿ya? Y que a lo mejor ustedes van a detectar rápidamente cuál es la que quizás más nosotros seguimos, pero también no hay que dejar de lado que esto también hay otras perspectivas que otras iglesias también adoptan o enfatizan mucho. La primera, por ejemplo, es que nuestra guía moral está en el interior de nuestro ser. Hay gente que dice, confía en tu intuición, ¿cierto? Lo que tú deberías hacer, lo deberías saber, o sea, debería estar en ti, ¿ya? Y esto no es ajeno a no es que no estoy hablando de perspectivas seculares, estoy hablando de perspectivas cristianas. Hay iglesias que se basan mucho en esa perspectiva como de la revelación interior. Es que Dios me lo dijo, es que pídele a Dios que te lo diga, ¿cierto? Y algunos incluso llegan a decir que han escuchado la voz de Dios y cosas así. Entonces no es algo del mundo, sino que es algo que también se da en nuestro contexto cristiano en alguna iglesia. Eso es una guía moral, por ejemplo, que puede existir dentro de la iglesia. Otra es la tradición de la iglesia. Algunas personas le toman mucho énfasis a lo que la historia de la iglesia dice y los grandes pensadores cristianos han dicho. Por ejemplo, no sé, si yo soy un cristiano presbiteriano, por ejemplo, voy a tener en alta estima a lo que haya dicho John Knox, que es el fundador del presbiterianismo, sobre los temas de la iglesia. Lo mismo que si yo soy bautista, voy a quizás revisar mi historia bautista y voy a ver cuáles son mis distintivos bautistas y voy a tomarle atención y voy a estar a veces buscando estar en línea o en consonancia con eso, ¿ya? Por ejemplo, otra guía moral que también está dentro es la ley natural, o lo que nosotros llamamos la razón. O sea, se dice que hay cosas que son evidentemente así. O sea, es cosa de ver el mundo y lo vamos a entender, ¿sí? La gente dice que a través de la razón también es posible tomar decisiones morales. Y finalmente,
Otra perspectiva es que la guía moral está en la revelación bíblica, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros, para poder definir nuestras conductas morales, nos basamos principalmente en la Biblia, ¿ya? Ahora mi pregunta es, ¿cuál de las 4 creen que es verdadera? La 4. Para mí la 4. ¿La 4? ¿Ya? La verdad es que las 4 son fuentes de moralidad, ¿sí? Pero para nosotros la principal es la Biblia, esta opción 4. Pero eso no quita que hoy día los cristianos reconozcan las 4 como fuentes de moralidad, ¿ya? Porque hay cosas que, por ejemplo, la Biblia no toca, no sé, la Biblia no me va a decir qué trabajo escoger, cómo debo o qué decisión tomar en este punto particular, pero yo, mediante quizás lo que me dice la Biblia en cuanto a sus principios, en cuanto quizás a lo que yo he percibido en oración, y ahí estamos con el punto 1, o sea, tengo una convicción personal, y en lo que yo veo cómo se han dado las cosas, que quizás podría ser el punto 3, yo tomo decisiones. Entonces, nuestra guía o autoridad final es la Biblia, ¿sí? Para cualquier discusión. Pero eso no quita que nosotros en algunas circunstancias también hagamos uso de otras fuentes de guía moral, ¿ya? Entonces, yo trato esto siempre de esta manera porque de repente, ¿qué pasa mucho? Ocurren los falsos dilemas, donde uno dice, no, es que yo creo que la 4, no, yo creo que la 1, yo creo que la 2. Y en realidad Dios nos ha dado varias herramientas para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. La mera razón es ya un instrumento fundamental para poder discernir la vida, ¿ya? Obviamente entonces la 4, que es la revelación bíblica, es la fuente principal. Ahora, respecto a la ética, ya vimos lo que es la moral y profundizamos un poquito en eso. Respecto a la ética, dijimos que la ética responde varias preguntas. Pero por lo general la ética, hay 3 teorías fundamentales, o 3 teorías en las que se resumen el gran cúmulo de teorías éticas que pueden haber, que son la teoría del deber, o para los que quieran anotar o les gustan los nombres técnicos, la deontológica, ética deontológica, se usa en la psicología, en la psicología, en las ciencias sociales se conoce así, la ética de las consecuencias, o teleológica, ¿cierto? O la ética de las relaciones, ¿ya? Pero antes de explicar esto, quiero poner un ejemplo, un caso, ¿ya? No tan complicado como la de la semana pasada, pero ustedes se acercan a una casa y esa casa está en llamas, a punto de derrumbarse, ¿ya? Cada uno de los que está acá mira la casa, está a punto de derrumbarse, está en llamas, y resulta que adentro de la casa hay 2 personas. La primera es nuestra mamá. Ahí está nuestra mamá en la casa, que se está incendiando. Y por el otro lado hay una científica que está a punto de descubrir la cura para el SIDA. ¿Ya? Ella la tiene ahí clarito y bastan un par de días para que ella pueda entregar esos resultados. La pregunta es, ¿a quién salvo? Si es que solamente pudiera salvar a una persona. ¿Ya? ¿La científica? ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿A la mamá? ¿Obvio la mamá? ¿Sí? Me gusta esa pregunta. Obvio a la mamá. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna? ¿Alguien salvaría a la científica? ¿Intentaría salvar a las 2? ¿Ya? Interesante igual. Pero si solamente se pudiera salvar a una, la mamá. Ya. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque para poder explicar el tema de los tipos de ética. La ética del deber,
La ética del deber se basa principalmente o postula que hay cosas que son obligatorias por naturaleza. O sea, hay cosas que naturalmente deben ser cumplidas, ¿sí? Es una ética un poco más conservadora y tradicional, ¿cierto? Tiene su foco en el pasado. La ética del deber tiene su foco en el pasado porque mira hacia atrás y así evalúa las cosas. Es mi mamá, ¿cierto? Mira hacia atrás y dice, me han enseñado que hay que honrar a los padres, ¿sí? Mira hacia atrás y ve reglas, ve principios. O sea, la mamá es lo primero, por ejemplo, ¿sí? Y es esta ética del deber que ve que hay cosas que son, pero obvias, o sea, pero es que obvio que tengo que salvar a mi mamá, pero es que obvio que, por ejemplo, tengo que respetar al ser humano. Es, por ejemplo, esta ética que da paso al lenguaje, por ejemplo, de los derechos humanos. Es que el ser humano tiene dignidad y es obvio que deberíamos respetarlo, ¿cierto? Es obvio que el ser humano debiera tener una educación de calidad. Es obvio que un niño no debe ser maltratado. Es obvio, pero, o sea, no puede ser más obvio. Es obvio que yo no puedo matar a alguien. Es obvio que decir la verdad es lo que está bien, ¿ya? Entonces, esta ética apunta a eso, de que hay cosas que son deberes y son prácticamente naturales entender que es así. Un ejemplo bíblico sería, no sé, los 10 mandamientos, ¿cierto? Donde nosotros vemos que hay mandamientos que si los miramos bien nos damos cuenta que están destinados a proteger la dignidad de cada uno. Cuando dice no dirás falso testimonio, ¿cierto? No codiciarás. Si uno se da cuenta, ahí Dios está protegiendo también la dignidad del ser humano. Está protegiendo la convivencia, la comunidad, ¿ya? Entonces, en este tipo de ética, ¿a quién salvo? Si yo tengo esta perspectiva ética, a la mamá, ¿cierto? Porque la Biblia me dice, por ejemplo, de honrar a los padres, etc. Ahora está la lógica de las consecuencias. Y pongo ahí, me gusta ese ejemplo, el efecto dominó. El otro día estuve viendo un video que duraba como 30 minutos, era un efecto dominó. No sé cómo pude perder media hora viendo ese video. Pero era un récord mundial, el efecto dominó más largo del mundo, ¿ya? Ahí estuve invirtiendo mi tiempo. Y es interesante, pero la ética de las consecuencias dice que lo que yo hago se debe evaluar en la consecuencia que tiene ese acto. O sea, ya no es que esto debe ser así. No. Esta perspectiva dice que nosotros miramos el resultado y en base a eso nosotros definimos si lo que hicimos fue bueno o fue malo, ¿ya? Entonces la acción moral o lo que yo hago no es un fin, sino un medio por el cual yo obtengo un objetivo. Ahora, a través de la historia y los diferentes pensadores en esta perspectiva han definido diferentes fines. Por ejemplo, algunos el placer, otros la utilidad para la sociedad, otro el beneficio para la sociedad, otro la sabiduría, la formación moral, la perfección religiosa. A lo que yo quiero que ustedes se den cuenta que la ética de las consecuencias no es solamente una perspectiva no cristiana, sino que también puede estar dentro del cristianismo, cuando hay gente que define su objetivo principal como, por ejemplo, voy a ser la persona más moral que existe, por ejemplo, y voy a hacer todo lo que necesite hacer para llegar a hacerlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí eso es lo que nosotros conocemos como el legalismo, ¿cierto? Soy una persona moral porque cumplo reglas, pero no me interesa si a lo mejor mi corazón está alineado con eso, porque finalmente no importa cómo sea la acción, importa solamente que yo alcance el objetivo. En este ejemplo de ética, ¿ustedes a quién creen que yo salvaría?
a la científica. ¿Por qué? Porque la consecuencia de mi acción tiene un beneficio muy grande. Sería salvar 1 millón de casos con SIDA y salvarle la vida a un montón de gente, ¿ya? Entonces, a lo que quiero enfocarlo es que esta perspectiva tiene su foco en el futuro. Lo que yo hago es bueno o es malo dependiendo de cómo repercute en el futuro. Y esta perspectiva no es ajena tampoco a la Biblia. Por ejemplo, nosotros vemos este tipo de ética de repente en los proverbios, donde Proverbios me da consecuencias y me pide a mí que haga algo. Y yo en base a esas consecuencias soy capaz de determinar lo que tengo que hacer. O incluso, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús acerca del reino de Dios. Decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, hay un objetivo y en base a ese objetivo ustedes determinen sus acciones, ¿ya? Ahora, en el último ejemplo, ahí está la ética relacional. La ética relacional dice que la moralidad de nuestras acciones consiste en expresar amor, respeto, cariño, dignidad, ¿sí? Y estas decisiones morales se basan mucho en nuestras relaciones. O sea que la primera ética miraba hacia el pasado, ¿cierto? La ética del deber mira hacia el pasado, la ética de las consecuencias mira hacia el futuro, pero la ética de las relaciones mira hacia el presente. Cómo yo cuido mis relaciones, cómo yo respeto al otro, etc. Busca reconocer la dignidad de la persona. Entonces, en este ejemplo, ¿a quién podría salvar? Quizás a la mamá, porque es la relación más fuerte, pero también hay una respuesta que es bien interesante, que en base a esta misma perspectiva se puede decir, salvo a la primera que encuentre. A la primera que me pille, yo la salvo. Porque es una forma de demostrar y expresar que los seres humanos son iguales y valen lo mismo. Miren qué interesante esa respuesta. Como que descoloca un poco. Como salvo la primera que me encuentre porque ni mi mamá ni la científica es más valiosa. Ambas tienen el mismo valor. Es como para darle una vuelta, ¿cierto? Qué interesante esa forma de ver las cosas. Entonces, la Biblia también tiene esta perspectiva. A lo que yo voy es que estas tres perspectivas de la ética se encuentran fusionadas en la Biblia. Se encuentran fusionadas. Hay veces que la Biblia nos da mandamientos. Haz esto, no hagas esto. Hay veces en que la Biblia nos dice, este es tu objetivo, actúa en base a él. Determina tus acciones en base a este objetivo. Y hay veces en que la Biblia también nos dice, actúa en base a tu contexto. Actúa en base a tu contexto. No podemos irnos hacia una o hacia otra, cargarnos hacia una o hacia otra perspectiva, sino que tenemos que lograr mantener este equilibrio. Porque, por ejemplo, yo tengo un buen amigo que va a una iglesia en la que claramente se tienden hacia la ética de las relaciones, y esto se ve claramente visible en que ellos quieren estar siempre en el contexto de la historia de Chile en este caso, en el sentido de que dicen que su labor principal como iglesia es estar en los puntos de contingencia. O sea, si este tema es importante para el país, ahí estamos. Y ahí vamos a estar dando voz y etcétera. Pero eso hace que muchas veces desprecien, por ejemplo, la tradición cristiana. ¿Ya? A lo mejor ya no le importa tanto lo que pasó hacia atrás en la iglesia cristiana y solo le importa lo que la iglesia cristiana puede hacer hoy. Pero ese también es un extremo. Entonces, la ética cristiana tiene una mezcla de estas tres perspectivas. Voy a volver al monito aquí. No está muy bueno esto, pero ahí sí. ¿Ya? Entonces, ya logramos condensar un poco
con este ejemplo vimos que hay diferentes perspectivas, ¿sí? Y que no hay una más válida que otra si realmente está fundamentada en lo que la palabra de Dios dice, porque sería un buen debate decir, ¿y qué pasa si yo salvo a la primera que encuentro? Y mi fundamento es, Dios me dijo a mí, o me dice en su palabra, que todos los seres humanos son igualmente valiosos. Entonces, son temas súper peliagudos, pero que finalmente, a la luz también de lo que el Señor hace en nuestras vidas, vamos identificando qué es lo que tenemos que hacer en base a cada contexto, ¿ya? No podríamos recriminar a alguien que toma esa opción, por ejemplo, si es que lo hace mediante esa motivación, que sería ese amor por el prójimo quizás, ese amor por todas las personas por igual. Ahora estamos en el tiempo, entonces voy a tener que terminar acá. Sí, pero no sin antes, quiero que leamos un pasaje que está, voy a saltar al final, ahí está. ¿Me puedes poner la última diapositiva, por favor? Que parece que se cerró. Que está en Corintios, 1 Corintios 8. Esa, por favor. Y vamos a dejar introducido el tema para la próxima semana. Me estoy anotando ya con la próxima semana. Piola. Dice, ¿encontraron 1 Corintios 8? ¿Todos lo tienen? Me voy a tomar 3 minutos para hablar de esto. El contexto de este pasaje de 1 Corintios 8 y Romanos 14 es muy interesante. En el tiempo de Pablo, no solamente se hacían sacrificios en el templo judío, sino que también en los templos paganos, templos de otras religiones. Y se hacían sacrificios, y los sacrificios obviamente ¿en qué consistían? En tomar un animal, lo mataban, ¿cierto? Le derramaban la sangre, etc. Pero obviamente luego quedaba el cuerpo de ese animal que era inmolado en muchos de los sacrificios, o sea, quemado, ¿ya? Se hacía un asado, por así decirlo, ¿ya? Para que se acerquen a la imagen. Y había gente, después de que terminaran estos sacrificios, había carne que estaba cocinada y todo, y se vendía en el mercado. Entonces, este problema hubo un dilema que causó harta repercusión dentro de la primera comunidad cristiana, que fue si realmente los cristianos podían comer o no de esa carne, ¿ya? Dice en el versículo 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dice, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, de la comida, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen lo sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pasaba esto. Dice, no todos tienen este conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿Qué conocimiento era el que decía? Que solamente hay un Dios. Eso decía Pablo. No todos tienen claro esto. Entonces,
el que decía, había personas que miraban el sacrificio y decían, ¿a quiénes sacrifican eso si solamente existe un solo Dios? El Dios verdadero. Entonces, cuando veían la carne decían, esto no se sacrificó a nadie verdadero, o sea, es carne solamente. Entonces puedo comer de ella, porque solamente hay un Dios, y Dios hizo ese animal, Dios hizo la carne, o sea, no hay nada, no le vi nada malo. Sin embargo, había otro grupo que decía, no, es que nosotros antes sacrificamos a esos ídolos, entonces no podemos comer de esa carne. No, es malo comer de esa carne. Y esta discusión o esta choque entre perspectivas afectó a la comunidad cristiana en un principio, porque algunos pensaban que no debían comer la carne y otros que sí la podían comer. Entonces, Pablo, y es lo que vamos a tomar este pasaje y lo vamos a estudiar probablemente en la próxima clase, Pablo llega a una conclusión muy interesante que dice que ni el que come es más, ni el que no come es más, o menos en este caso. Hay unos que comen carne sacrificada a los ídolos porque en base a su razonamiento y a su conciencia no le ven nada malo. Y tiene una justificación muy interesante. Sin embargo, hay otros que no comen y se abstienen. Ahora, ¿cuál era el problema acá? Y con este problema vamos a concluir. Es que había una lucha entre qué era lo correcto. Había una lucha entre qué era lo correcto. Y había una lucha no solamente entre lo que era lo correcto, sino en imponer una visión sobre la otra. O sea, no, ustedes no tienen que comer. Ustedes que están comiendo no tienen que comer. Y el otro que comía decía, pero si... No, come nomás, no tiene nada de malo. Y la solución que da Pablo se basa en el amor. En el amor. Dice que la forma de solucionar esto no es esta perspectiva la correcta o esta perspectiva la correcta, sino la perspectiva correcta es aquel amor que es capaz que una persona diga, yo pospongo mi posición en amor al otro. Con este tema nosotros vamos a ir desarrollando durante las siguientes clases de la ética cristiana. Cómo la ética cristiana se basa principalmente en el amor. Y el amor en este sentido, en el sentido de sacrificio, en el sentido de entender al otro, en el sentido de valorar al otro, valorar lo que el otro es, valorar lo que el otro cree, porque siempre va a existir esa tensión en la iglesia. No, es que el hermano dice que todos tenemos que usar corbata. Y yo no, ¿qué? ¿Corbata? No pasa nada con la corbata. Ese hermano es muy cuático, está mal, es legalista. Y el otro dice, no, este hermano es un libertino, ¿cierto? Etcétera. Esas tensiones se dan en la iglesia. Y vamos a través de estas clases y a través del estudio de la palabra, ver que en cuanto a la ética, siempre tiene que primar el amor que es en el Señor. Así que le voy a pedir que oremos para finalizar. Padre, gracias Señor por poder tocar temas que son no muy habituales, Señor. Yo sé, Señor, que falta mucho tiempo, Señor, de repente para poder explicar las cosas como uno quisiera, pero finalmente lo importante es que cada uno de acá esté edificado, Señor, y sea edificado por ti, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por tu Hijo Jesús. No voy a parar, Señor, de agradecerte porque a través de Él vemos, Señor, plasmada y humanizada todo lo que tú eres, Señor, y todo lo que tú querías hacer en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra vista en Él, a fijarnos en Él, a ver cómo Él actuaba, lo que decía, cuándo hablaba, cuándo callaba, Señor, con quiénes se juntaba. Señor, ayúdanos a profundizar en su vida, Señor. Ayúdanos a profundizar en su vida, ayúdanos, Señor, a estar empapados, Señor, de lo que Él es, para poder también nosotros actuar en esa correspondencia, Señor, a Él, Señor. Para que no seamos solamente cristianos de nombre,
sino que seamos realmente cristianos que conocen a su Cristo, que lo siguen, que lo imitan, porque también te encontramos maravilloso. Yo creo que si no te encontráramos maravilloso, si no te encontráramos hermoso en tu manera de actuar, en tu manera de hablar, Señor, no querríamos, Señor, seguirte ni querer parecernos a ti, Señor. Pero sin embargo, como te hemos visto, que tú eres precioso, Señor, valioso para nuestras vidas, deseamos, Señor, que toda nuestra vida se asemeje, Señor, a ti. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.